de vida. Si subiera al monte más alto. Hoy Dios quiere hablarnos con un nuevo tema y es vida por la palabra. La palabra de Dios tiene una importancia. David lo entendió y escribe todo un salmo tremendo, el Salmo 119, dándole honor a la palabra. Y uno de los versículos es que él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno que podamos ver con claridad. Qué bueno que podamos andar con seguridad. Y qué bueno que podamos estar firmes en la verdad. Cuán importante es. Vengan conmigo para leer unos versículos. Profeta Jeremías, capítulo 18. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate. Y quiero que meditemos un poquito y que prestemos atención, como si Dios nos estuviese hablando ahora mismo y nos dijese a cada uno de una forma particular: levántate de la posición que estás. Levántate de esa confusión, de ese conformismo. Levántate de ese estado de comodidad donde tú solamente quieres lo que a tu cuerpo le apetece. Levántate, dice, y vete a casa del alfarero. Levántate y vete a la casa de tu Padre Celestial. Busca la presencia de Dios. Dice: y allí te haré oír mis palabras. Amén. Y allí te haré oír mis palabras. Quiera Dios que hoy tengas oído para oír las palabras del Señor. Vamos a la carta de Santiago, apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, diga conmigo, el que mira atentamente. Una vez más, diga conmigo, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, este será dichoso, este será feliz en lo que hace. Amén. En lo que hace. Fijarse cómo la palabra de Dios, de una manera puntual, nos señala los tesoros de su verdad. El que mira atentamente. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Lo que también en Proverbios, en el capítulo 4, verso 20, dice: hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Estate atento. Primero dice: estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dios quiere hablarnos. Dígale al hermano con mucho cariño, con mucho respeto: Dios quiere hablarte en esta mañana con su palabra eterna. Dice: sé
la flor, dice, la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es un principio fundamental y es un principio donde realmente vamos a encontrar la guía, la dirección, la luz para caminar con seguridad en la verdad eterna de nuestro Dios. Pero tenemos que estar atentos. ¿Cuántas cosas se nos escapan? Venimos a las reuniones y nuestra mente la tenemos embotada y hay un cruce ahí de pensamientos y estamos dándole vuelta a los problemas y el pastor está hablando y escuchamos por ahí, pero no estamos entendiendo. Tú estás con tu problema, pero no estás atento a lo que Dios quiere hablarte. Permítame que confrontemos estas cosas. Si usted está atento, gloria a Dios, aleluya. Y si usted está con disposición de corazón, gloria a Dios y aleluya. Estamos hablando para los que de alguna manera, pues no lo estén, pero queremos. Mire, hay algo muy importante, entender el poder de la palabra de verdad en acción en nuestras vidas. La palabra de Dios es el principio, centro y final de todas las cosas. Principio, centro y final. La misma palabra es lo que anuncia, señala el final de los cielos y la tierra pasarán. Pero su palabra, porque ella es testigo de los principios, del desarrollo del centro de nuestra realidad presente y también de nuestra realidad futura. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Por eso cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en los primeros tiempos con la iglesia, cuando empezaron a venir las confusiones de gente que venían con pensamientos extraños, queriendo poner dudas sobre la deidad de Cristo, él empieza su carta, el apóstol Juan empieza su carta de una manera contundente, afirmando la deidad de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuán importante es entender el peso, el valor, la importancia del verbo eterno, de la palabra eterna manifestada en Cristo. Y en el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros como uno de nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Ahora fíjese, lleno de gracia y de verdad. Entendemos ya, nos acercamos a formar parte de la revelación de la palabra eterna. Entendemos lo que es el poder del principio por la palabra, porque ¿se acuerda mi hermano cómo estaba la tierra después de la caída de Satanás? Desordenada, vacía y en tinieblas. Y Dios habló. Dios habló, verbo, palabra. ¿Y qué ocurrió? Donde había desorden, vino orden. Donde había vacío, vino llenura. Donde había tinieblas, vino luz. Porque en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, entender la magnitud del poder, de la realidad del poder de la palabra nos hace enriquecernos. Cuando la cogemos, cuando la implantamos con fe en nuestros corazones, la palabra de Dios es poderosa, porque el Espíritu de Dios al verbo le da vida. Y estamos ahí siendo tratados de una manera, pero que muy especial. El trino Dios
se ocupa y se preocupa de ti. El amor del Padre hace que el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo conjuntamente se manifiesten a través del verbo, de la palabra, y también a través del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es esto, entender el valor de la palabra, porque es principio, porque es centro. Mi estabilidad, mi firmeza, mi seguridad, mi gozo, mi alegría, mi felicidad depende de mi realidad presente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que trata directamente con mi carácter. Para alcanzar la meta, que el carácter del Verbo, el carácter de Cristo, sea una realidad en mí. Para no hacer las cosas como antiguamente las hacía, sino entrar en esa novedad de vida por la revelación de la palabra poderosa de Dios. Entonces siento estabilidad, siento seguridad, siento gozo, siento alegría, porque yo no estoy afirmado en un ilusionismo, no estoy mirando un espejismo, estoy viviendo la poderosa manifestación de la revelación de la palabra eterna de Dios. Y tengo un presente glorioso en su verdad y camino hacia un futuro glorioso en su verdad, porque la palabra es mi principio, es mi presente y es mi porvenir. Y cuán importante es entender esto. Número 2, la palabra de verdad de nuestro Dios es el perfecto alimento para proyectarnos a la vida eterna. Si no comemos de este pan, es imposible que tengamos la capacidad para entrar en el reino de Dios. Y el Señor nos invita a que comamos de este pan cada día. Eres el pan que descendió del cielo. Y somos llamados a nutrirnos con el verbo, con la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos da el equilibrio, el orden, la perfecta organización de nuestra vida. Está ahí en la manifestación de la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 5, verso 58, este es el pan que desciende del cielo. Dice, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Hay cosas que pertenecen al antiguo pacto y en el proceso de la intervención divina, en la misericordia de Dios. Pero ahora, estando en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, ya no estamos viviendo de la misericordia, sino que estamos viviendo de la gracia. Ya no es un maná que tenemos que cogerlo cada día y no guardar para el día porque se nos echa a perder. Ahora la palabra, el pan del cielo, lo comemos cada día, pero ese pan queda atesorado en nuestros corazones para no pecar contra él. Amén. Dice, el que comiere de este pan, ¿de cuál? Del verbo, la palabra, vivirá para siempre. Es el alimento que nos da la garantía de vivir eternamente. Y sin este alimento es imposible. A veces, hermanos, somos un poco descuidados, insensatos, como lo queramos llamar. Y yo haría la pregunta, ¿cuántos
solamente mueven la Biblia nada más que cuando vienen a los cultos. Ahí lo dejamos. A veces, y los que vienen de domingo en domingo, pasean la Biblia de domingo en domingo, la abren aquí porque el pastor dice, abran en tal lugar, y están ahí abriendo la palabra, escuchando, y después llegan a su casa, la ponen allá en una repisa o encima de la mesita. Queda muy bien dejar la Biblia encima de la mesita porque que entra mira, tiene la Biblia encima. Y algunos las ponen en el comedor y las dejan abiertas y queda muy bien, esto queda muy bien. Pero hermano, es una hipocresía, es una mentira. Nosotros mismos nos engañamos, porque para tener la garantía de la vida eterna necesitamos comer cada día del pan del cielo, ¿o no? Amén. Entonces, tenemos que conseguir que el comer cada día de la palabra sea una delicia, sea algo hermoso. Algunos hermanos cuando me consejería y tal, digo, ay, pero pastor, que yo leo la palabra y me aburro. Leo la palabra y me canso. Leo la palabra y no entiendo nada. Y tenemos esos argumentos, ¿sabe? Mire, escuche, Dios no ha creado a unos listos, a otros tontos y tal. Aunque la verdad es que muchos se hacen el listo y otros se hacen el tonto. Otros, los listos son tontos y los tontos son listos. Escuche, sí, nos gusta marear la perdiz. Nos gusta remover cosas extrañas. Cuando nos interesa nos hacemos los tontos. Y cuando nos da la gana nos hacemos los listos. Y así andamos. Pero ¿sabe una cosa? A Dios no lo engañamos. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Después nos encontramos con resultados y consecuencias que no nos gustan. Y todo el mundo lo ve. Por eso Jesús dijo, ¿queréis ver lo que es verdadero, lo que es estable, lo que es firme? Esperar. Por sus frutos los conoceréis. Es tan importante nutrirse, alimentarse con el pan que desciende del cielo cada día. Número 3, la palabra de Dios es el fundamento para nuestra prosperidad. ¿Quiere usted tener una prosperidad legítima? Que nadie se la pueda robar, que nadie se la pueda quitar. Sea una prosperidad no fundamentada en su egoísmo, en su vanidad. Sea una prosperidad recibida por la obediencia a la palabra, por caminar conforme la luz de la palabra. Y créanme que hay prosperidad en todos los sentidos. Primeramente, la más importante, la prosperidad espiritual, la riqueza espiritual, la frescura espiritual, la vida espiritual, cuando realmente nos estamos nutriendo, nos estamos sujetando a la palabra, que no nos conformamos con ser oidores olvidadizos, sino que somos instrumentos que están funcionando en el poder de la palabra y usados como instrumentos de vida en la manifestación de la revelación del poder de la palabra, porque es una realidad en nosotros y estamos manifestando una realidad. Entonces, ahí está el hecho de tener un fundamento claro sobre nuestra prosperidad. Dice en Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir el milagro, ¿verdad?
el poder. Dice, y da semilla al que siembra y pan para el que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Y será prosperada. Hermoso es entrar en la dinámica del reino. Entender la verdad del reino. El poder del verbo, de la palabra del reino. Qué hermoso es ver la manifestación milagrosa de Dios. Cuando somos instrumentos en la mano de Dios, dice Pablo, yo sembré, Apolo regó. Y el crecimiento, el milagro lo manifiesta el Señor. Pero hay que estar dentro de esa dinámica. Hay que entrar dentro de ese movimiento. De la realidad del verbo, de la palabra del Señor. Nuestra prosperidad tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Me encanta, es uno de mis capítulos preferidos, el Salmo 1. Y me deleito mucho con esta lectura cuando el salmista escribe y dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejos de malos. Palabra mentirosa. Que no anduvo en caminos de pecadores, decisiones engañosas. Que no se sentó en silla de escarnecedores. Confundir los términos de vida y provocar en nosotros términos de muerte. Que no se sienta en silla de juez. Que no se sienta a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie. Entonces se cumple lo que dice el verbo. No juzguéis, porque con la medida con que juzgáis seréis juzgados. No condenéis, para que no seáis condenados. Dad y se os dará medida buena. Y perdonar. Yo siempre digo que en estos 4 principios, fíjese que nos es más fácil hacer lo que dice la palabra que no hagamos, juzgar y condenar. ¿Con qué facilidad? Pero perdonar, ¡guau! ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Y no digamos cómo nos cuesta dar. ¿Se da cuenta? Ese es el problema que muchos podemos estar teniendo y no está realmente fundamentado en la palabra para la manifestación de una prosperidad plena. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en la palabra del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Y sabe el resultado? El resultado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperado. Pero mire el contexto, mire la clave, mire el fundamento. Que en la ley, que en la palabra del Señor está su delicia. Nos hacemos 1000 preguntas y argumentamos y opinamos, y a veces opinamos de lo que no sabemos, porque para saber hay que sumergirse en las aguas profundas, como hemos cantado, de la palabra del Señor, para que sea la verdad de Dios la que esté implantada en nuestro corazón, y de la abundancia de la verdad de Dios hable nuestra boca. Dios le habla a Josué 1:8 y dice, nunca, dígale a su hermano, nunca es nunca, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Y
Diga conmigo, de día y de noche. Otra vez, de día y de noche. Otra vez, de día y de noche. Otra vez, de día y de noche meditarás en ella. Para que guardes y hagas conforme a todo. Diga conmigo, a todo. Dígale al hermano, hermano, a todo. Lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es el centro? Meditar en la palabra de día y de noche y hacer lo que en ella está escrito. Amén. Y entonces verás prosperar tus caminos. Hay una prosperidad real. Hay una prosperidad gloriosa. ¿Sabe que cuando Dios da, nunca da escasamente? Él siempre da en abundancia. Abundancia de todo. De la manifestación, del gozo, de la paz, de la felicidad, de la estabilidad, seguridad, la firmeza. ¿Sabe? Hay algo tan hermoso es eso. Los que ya tenemos un proceso en el Señor y los que hemos estado ahí en el fango, los que hemos sentido el miedo del diablo, los que hemos sentido las inseguridades y ahora estamos delante del resplandor de su gloria. Estamos nutridos por la palabra de verdad del Señor. ¿Miedo a qué? ¿Y miedo de quién? Sabemos en quién hemos creído y estamos afirmados en la palabra verdadera del Dios eterno, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré todos los días. Mi diestra de justicia te sostiene. Aleluya. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Cuando en la palabra de verdad dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en Él yo estoy confiado. ¡Aleluya! Deje que la palabra de Dios haga la obra. Nunca es tarde si la dicha es buena. Podemos cambiar nuestro estado y nuestro estilo de vida si realmente dejamos que la palabra de Dios ocupe el centro de nuestro corazón y que sea nuestro deleite, nuestra delicia, y que estemos cada día anhelando nutrirnos, comer de ella, actuar, movernos, hacer, ir, venir en el poder de la palabra verdadera de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces harás prosperar. ¿Pero por qué? Porque has puesto la palabra, el verbo, el principio, centro y final de todas las cosas en el lugar que le corresponde, en tu corazón. Nutres tu mente, llenas tu corazón con la palabra de verdad y eres una bomba en las manos del Señor. Eres pura dinamita. Y donde tú explotes con la verdad de Dios, el enemigo tiene que huir avergonzado, porque no tiene nada que hacer. Porque la luz de la verdad de la palabra echa fuera las tinieblas y la mentira del diablo. Y el diablo tiene que huir de donde hay un hombre, una mujer que usa bien la palabra de verdad. Amén.
Número 4. La palabra es un fundamento imprescindible para alcanzar el conocimiento de Él. No se trata de saber mucha teología. No se trata de saber mucha Biblia. Se trata de tener la revelación y el conocimiento de Él. ¿De quién? Del Verbo. De la palabra. Principio, centro y fin de todo. Donde la palabra es la que pone cada cosa en su lugar, en su tiempo. Y si la palabra hoy es tu realidad presente, tú tienes promesa de vida eterna. Amén. Cuán importante. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Verbo de Jesucristo. Tenemos testimonios en la Biblia de hombres que entendieron el valor del conocimiento y la revelación. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, él dice: si alguno tiene que gloriarse en la carne, yo más. Porque si se trata de enorgullecerse de los títulos, yo tengo títulos. Si se trata de enorgullecerse de posición, yo tengo posición. Yo tengo prestigio, yo tengo dinero, yo tengo nombre, yo tengo, pero todo lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cuán importante es esto? Meterse en la realidad del proceso del poder de la palabra de verdad. Teniendo la revelación de espíritu a espíritu, donde el Verbo toma vida y poder para una manifestación. Y ahí es cuando vemos milagros, prodigios, señales y todo. Cuando Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración, al templo, y entraron por la puerta de la Hermosa y se encontraron a aquel paralítico de nacimiento, pidiendo limosna al que entraba y salía, y extendió su mano. Pedro le dijo: míranos, míranos. Hay una urgencia, hermano. Hay muchos gritos de auxilio ahí. Mucha gente que está pidiendo limosna para tener un poco de sosiego, un poco de aliento de vida, porque no ven más allá, porque su posición dramática los han encerrado en una mentira diabólica, son esclavos de condiciones miserables por la mentira, por la palabra mentirosa del diablo. Este hombre pues extendió su mano para pedir una limosna, algo para poder seguir viviendo de esa manera miserable, impedido por esa lesión, por ese estado de parálisis. Pero Pedro le dijo: míranos. Verbo, palabra, poder. Míranos. No tengo oro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
levántate y anda. Al instante, el poder de la palabra actuó. Sus pies y tobillos se afirmaron y empezó a saltar y a alabar. Y algo que probablemente nunca había hecho, aunque llevaba mucho tiempo a la puerta del templo, pero no había entrado nunca al templo. Dice que entró al templo saltando y alabando a Dios. ¡Aleluya! Qué bueno es vivir una vida sumergida en el conocimiento y en la revelación y en el poder de la palabra. Para cuando tengamos la ocasión, cuando se nos presente la oportunidad, podamos hablar con poder en el nombre de Jesús. Número 5 y último, la palabra de Dios es poderosa para resistir las mentiras, las palabras mentirosas del diablo. Amén. Cuando un cristiano está afirmado y establecido en el poder de la palabra de Dios, ese cristiano no tiene nada que temer, ni a principados, ni a potestades, ni a gobernadores de las tinieblas. Y aunque vengan todo un ejército de demonios, si usted está afirmado y establecido en la verdad eterna, y usted está en Cristo, porque hermano, se trata de que haya una manifestación del verbo real, que usted sea el verbo de Dios andando. Por eso Pablo dice, hasta ahora estoy con dolores de parto hasta que Cristo, el verbo, la palabra, se ha formado en vosotros. Y él mismo da testimonio diciendo, con Cristo, con el verbo, estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive el verbo en mí. Y todo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el verbo, en la verdad del verbo de Dios. Principio, centro y final de todas las cosas. Qué bueno que está uno implantado, porque hemos sido implantados en el proceso divino de vida en Cristo. Antes no estábamos, éramos lejanos a la verdad, pero ahora vivimos en la verdad. Y hoy la verdad de Dios tiene que ser el centro de mi vida. Mi realidad presente es que el verbo de Dios es mi realidad, desde adentro hacia afuera. Y este mundo tiene que ver que hay una verdad en mí. Y no es una verdad mía, sino que es la verdad de Dios en mí. El verbo de Dios en mí, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe una cosa? Que Cristo tomó forma de hombre como usted, 100% hombre. Sentía el dolor igual que usted lo siente. Tenía hambre como usted lo siente y tenía que comer, igual que cada uno de nosotros. Cuando Cristo comenzó su ministerio en la tierra, cuando empezó a manifestar la luz de la verdad, cuando Él se presenta como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, como Él se presenta como el Verbo divino, para implantar la verdad en medio de un mundo lleno de mentira, Él se preparó. Hermano, para esto son los ayunos,
para prepararnos, fortalecernos en el poder de la fuerza del Padre y del Espíritu. Y Cristo en su naturaleza humana necesitaba, porque el Espíritu tuvo que venir sobre Él para que el plan de redención se pudiera llevar a cabo sin ningún estorbo y sin ninguna interrupción. Entonces Él se apartó y estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y en eso le apareció el diablo. Usted imagínese por un momento, usted está 40 días y 40 noches sin comer nada, sin dar un bocado a nada. Y que alguien le venga y le diga, aquí tengo pan. El diablo viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra, estaba tentando que se convierta en pan. Y él dijo, escrito está. Ahí vemos la firmeza en el verbo, en la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Muchas veces tenemos incógnitas y no sabemos muy bien cómo tratar algunos asuntos o cómo movernos en algunas situaciones. Y yo le voy a decir una cosa, le digo lo que he descubierto. A veces es bueno coger consejería con alguien que tiene experiencia en la palabra. Pero le voy a decir algo. Aquí está escrito todo lo que usted necesita para su estabilidad, para su felicidad, para su prosperidad, para su fortaleza. Aquí está escrito. Este es el manual de la vida, la palabra de Dios. No hay nada en su ser que no pueda ser cubierto con la realidad de la verdad de Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Mucha gente pues nos damos cuenta de que tenemos desequilibrios, buscamos ayuda a unos, a otros, no menospreciamos la ayuda de nadie. Dios ha puesto maestros en su iglesia, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, y en este nuevo tiempo los psicólogos. Y bueno, como ya también hay psicólogos cristianos, pues entendemos que irán a consultar el manual de la vida para dar consejos de vida. Amén. Y respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan. Ahí está uno de los grandes errores. El cristiano que solamente presta atención y gasta su fuerza y su energía en los recursos naturales, es que no ha entendido nada del verbo. No ha entendido nada de la palabra. Y pasa como los mensajes apocalípticos. Hablando a las iglesias, tú piensas que eres rico, pero en realidad eres pobre. Porque en vez de vivir la realidad de los recursos divinos, tienes tu corazón puesto en los recursos materiales y pasajeros de la vida. Y te atormentas y te preocupas y te afanas por las cosas que hoy están ahí, pero mañana ya han desaparecido y nunca más las vas a ver, porque el verbo, que es la verdad de ayer, la verdad de hoy y la verdad de mañana, nos habla de las cosas pasajeras.
en las cuales usted y yo no tenemos que poner nuestro corazón, ni hacernos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el ladrón contaminan, minan, sino que nos hagamos tesoros en los cielos, porque allí no hay contaminación. Y qué bueno que usted y yo sepamos abrazar la palabra como principio, fin y centro de todas las cosas, como el alimento para la vida eterna, como el fundamento para nuestra prosperidad, como la luz que alumbra el conocimiento de nuestra realidad y la revelación divina, y también como el arma poderosa para resistir al diablo y para que huya de nosotros. Escrito está, Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuera, vete ya. Amén. Grupo de alabanza, por favor.